Ya la oscuridad reina en Río Cuarto y el sur de la provincia de Córdoba, de donde estamos generando esta temporada. Ahora sí, renovamos el saludo. Un pequeño inconveniente con el micrófono nos impidió de un primer intento darles la bienvenida a esta tarde-noche en esta segunda edición del reinicio de Así son las cosas por Canal 13, la pantalla de la televisión abierta para todo Río Cuarto y el sur de la provincia de Córdoba, y también a través de la TDA, la televisión digital abierta, la posibilidad de que nos sintonicen en el canal 29.1. Hoy vamos a hablar de los episodios que vienen marcando los tiempos en la República Argentina, estos tiempos azarosos que nos toca atravesar y que está ligado con la exacerbación del rechazo al que piensa distinto, al que es diferente, al que no está en nuestro grupo de referencia, al que por alguna razón alimentamos todo el tiempo su eliminación, no solo física, que ese es el extremo de la falta de humanismo, sino también su eliminación como actor de una sociedad en donde con el espíritu gregario debiéramos estar todos preocupados por vivir de la mejor manera en comunidad. Se podrá decir que esto está ligado a los tiempos que marcan los usos y abusos de las redes sociales. Es posible, porque las diferencias en el mundo existieron históricamente, pero ahora vivimos en una época muy triste, muy dura, muy difícil de tolerar, porque hay una constante de alimentación del odio como combustible social. Y eso nos pone todo el tiempo en el peligro latente de que terminemos como sociedad disgregados. Y es un riesgo, porque ya el mundo lo ha vivido a esto. Y debemos evitarlo. Cuando aparecen discursos que van en contrasentido, los celebramos porque vemos que también hay mucha gente que está preocupada por el mismo fenómeno. De esto vamos a hablar hoy. Hemos invitado a la directora del Instituto Dante Alighieri, que ayer abrazó simbólicamente el establecimiento educacional porque la docente del nivel primario que pertenece a ese centro educativo había perdido a su padre en el cruento hecho del fin de semana, en donde una persona fue asesinada. Hoy la policía anunció la detención de un supuesto autor. También nos va a ayudar a reflexionar sobre esto el politólogo y doctor en filosofía, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Santiago Polón, y Vanessa Lerner, nuestra compañera de tareas, nos va a ayudar a llevar el barco por aguas calmas y no tumultuosas. Gracias a los tres por venir, muy amables. Ya nos metemos en el tema. Antes quiero hacer referencia, como siempre, a una breve síntesis. Así son las cosas, 4 temas para presentarles. El primero, no se puede vivir tranquilo, así no se puede vivir tranquilo. Las autoridades del Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicio hoy se reunieron con representantes de la fuerza policial. No estuvo el jefe de la policía porque estaba atendiendo la conferencia de prensa o los asuntos ligados con la investigación por el asesinato de un motero en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, los representantes del sector empresarial y comercial de la ciudad de Río Cuarto le pidieron a las autoridades policiales que tomen medidas porque se ha acrecentado significativamente la cantidad de hechos delictivos en perjuicio de la actividad comercial, ubicada en el micro y macro centro de la ciudad. Bueno,
Así los comerciantes dijeron: no se puede vivir tranquilo. Son palabras y no presupuesto. Hoy tomó Estado Público una estadística, ven ahí un ranking, ese ranking que está en la fotografía está ligado con el estudio que se realizó para establecer qué hacen los distritos provinciales con los presupuestos destinados a educación. Vieron que todos están constantemente diciendo hay que apostar a la educación. En los últimos 17 años, más de la mitad de las provincias redujeron sus presupuestos educativos. Es decir, que mientras el discurso instalado es hay que apostar a la educación, en los hechos redujeron los presupuestos destinados a educación. El que más lo redujo la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico. Córdoba está de mitad de tabla para abajo entre quienes más redujeron los presupuestos de educación. Es decir, que son más palabras que presupuestos destinados. Las grandes ciudades están más curadas que las pequeñas localidades. Hoy el intendente de Río Cuarto participó de la creación o del impulso del Consejo de Salud de la provincia de Córdoba, en donde van a confluir tanto los sistemas de salud público y privado para tratar de corregir las asimetrías médicas que hay en la ciudad capital con respecto a otras localidades del resto de la provincia. Para darles solamente un dato, en la ciudad de Córdoba hay 8 médicos cada 1000 habitantes. Si se vienen 200 kilómetros al sur, en Río Cuarto hay 4 médicos cada 1000 habitantes. Y si van 200 kilómetros más al sur, a Huincarranancó, hay un médico cada 1000 habitantes. Bueno, es decisión, determinación de la política que debe corregir estas asimetrías, porque se curan mejor los que viven en las ciudades que los que viven en los pueblos. Cuanto más lejos de Córdoba están, menos posibilidad de curarse tienen los habitantes cordobeses. Y por último, cosas que pasan delante de nuestras narices, frente a nuestras narices. Es una frase de doble interpretación a propósito, porque en un control de rutina en el puesto de gendarmería de Santa Catalina, un viajero que venía de Formosa, iba a Mendoza, con los perros, Clown se llama el perro que está destinado en gendarmería en Santa Catalina a detectar drogas. Bueno, hubo un movimiento extraño del perro y fueron a revisar una mochila, llevaba ahí 5 kilos 215 gramos de cocaína de máxima pureza. Pasaba por Río Cuarto. Bueno, todo esto está sucediendo en nuestro país. Después hicieron un operativo en una vivienda en la provincia de San Luis, pero esto está sucediendo frente a nuestras narices y es un problema que no acaban de asumir completamente quienes tienen que tomar decisiones. Así son las cosas, todos los temas relacionados por una misma columna vertebral, lo que está pasando en nuestro país. Bueno, vamos al tema del día. Vamos a pedirle primero a Ana Belén Bravo, que es la directora del nivel primario del Instituto Dante Alighieri, ¿por qué ayer hicieron ese abrazo simbólico? Primero lo comentábamos con Vanessa en la radio, que un colegio generalmente tiene prejuicios, hacemos esto, conviene, ¿no? Porque toda acción que se haga es política también, ¿no? Ustedes no dudaron, es cierto que tienen en su seno a una docente, pero podría haber habido un abrazo interno y no visibilizado como el que ayer se generó. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, fue muy movilizador todo, ¿no es cierto? Recibir una noticia de esa magnitud a las 12 de la noche, involucrada una docente, donde estamos pasando momentos difíciles, y esto hablo como ciudadano común, el ciudadano común que se levanta, suena a las 6:30 de la mañana y se levanta a trabajar, yo a mi puesto de trabajo, kiosqueros, creo que estamos viviendo un momento difícil, no puedo dejar de decirlo a esto, ¿no es cierto? Porque formo parte de la sociedad y dentro de esta sociedad me toca llevar adelante una institución
y ni más ni menos una institución educativa, ¿no es cierto?, donde convergen muchas realidades dentro de nuestra institución. Y después de esto estamos muy movilizados. Cuando yo me levanté a las 6:30 de la mañana, empecé a pensar cómo íbamos a llevar adelante el mensaje a los niños, ¿no es cierto? Porque nuestra labor esencial como docentes que somos y trabajamos mucho, no solamente en esta escuela, sino en las escuelas de Río Cuarto, se trabaja mucho para contener la infancia y brindarle las herramientas que puedan lograr, y con mucho, acá sale la palabra de la contención, de la empatía, del amor, aparte de todo lo pedagógico que se brinda a un niño, porque hacemos la formación integral de la persona, ¿no es cierto? Entonces, fue mi primer desafío de la mañana. Cuando yo me juntaba con mi equipo, porque tengo un equipo de trabajo dentro de la institución, acompañados por padres, por otras vicedirectoras, por psicopedagogos, me tocaba a mí hablar de este tema con mis alumnos, ¿no? Con los alumnos de la CENIUPAME, que tenían mucha información en ese momento, ¿no es cierto? Sabían todo y muchos con muchos detalles. Entonces, hasta qué punto un niño de esa edad también manipula la información y cómo cuidamos los adultos, porque los adultos estamos para eso, para cuidar, para brindar herramientas a estos niños que van a comenzar a transitar por las calles de la ciudad, no en mucho tiempo. Cuando llegan al secundario empiezan a transitar solos a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué herramientas brindamos? ¿Y de qué lado lo hacíamos? ¿De qué lado lo hacíamos? ¿No? ¿Había que hacerlo del lado así del enojo, o íbamos a ir para el lado de la empatía? De esta parte que, como yo dije los otros días, vamos a abrazar con amor, solidariamente, esta situación tan difícil que nos toca vivir, ¿no es cierto? ¿Qué imagen le estoy dando como adulto y qué herramienta les voy a brindar? Porque hoy me toca ocupar un lugar importante dentro de esta institución. ¿Cómo me van a ver estos niños ante una situación tan difícil, ¿no? Tan difícil, que los adultos nos quedamos impactados. Imagínense un niño que no tiene las herramientas para poder discernir las cuestiones que pasan entre adultos. Entonces, hubo una pequeña reunión con el equipo de trabajo y surgió esto del abrazo, ¿no? Del abrazo, de salir y fuera del colegio, porque también, como vos decías recién, lo podríamos haber hecho dentro del colegio, pero teníamos que abrazar al barrio, porque había sido en nuestro barrio también, a 2 cuadros de nuestra institución sucedió esto tan difícil, que uno parece que pasa en otros lugares, nunca tan cercano, ¿no? Pero además hicieron algo, Ana, que salieron a pedir, sin nombrarlo, justicia y no venganza. Y ese es hoy el elemento que prima. Antes que la justicia se pide venganza. Y ustedes emitieron un discurso de generar conciencia respecto de lo que estaba pasando, pero a su vez de tratar de bajar un poco los decibeles, porque notan eso, que hay un componente de alimento de un discurso de rechazar al otro. Muy fuerte, la falta de tolerancia. Esto mismo, cuando uno circula por la ciudad, y que yo también me quedo por ahí impactada de esto, de una bocina mal tocada o bien tocada, termina con un discurso que te dan del otro lado, que vos decís, ¿realmente qué nos está pasando? O empezamos a dar los primeros pasos para poder caminar en un ámbito de más tranquilidad y empezar a poner en práctica esta palabra, porque nos pasa eso muchas veces, y capaz que me puede acompañar el sociólogo en esta parte, ¿no? Se pone una palabra de moda y distorsionamos tanto que al final las terminamos poniendo en práctica. ¿Qué es la empatía? El poder mirar al otro sin tener que devolverle muchas veces lo que me está queriendo devolver con bronca, fuera de la realidad. Entonces, bajar un poco esto, bajar un poco, y que este abrazo simbólico y sentido por cada uno de nuestra comunidad, uniéndonos los 3 niveles, y porque nos tocó de cerca, pero pidiendo bajemos un cambio. Bueno, cuando escuchamos ayer a la mañana, lo citamos en la editorial a su discurso, nos parecía, Santiago, que es un revulsivo en una sociedad que va exactamente para el otro lado, ¿no? Es infrecuente.
me gustaría que sea el denominador común, pero en este presente no lo es. Hoy se está alimentando todo lo contrario, el odio. Por eso rescatábamos la acción no solo de Ana, sino de todo el establecimiento educacional, que también se plegó a esto. Sí, hay algo, digamos, ¿no? Como las sociedades pareciera, digamos, ¿no? Que se mueven o se bifurcan hacia emocionalidades así tan fuertes como el odio, que es una emoción humana, no deja de ser una emoción humana, en momentos en los cuales la frustración existencial, digámoslo así como en términos bien densos de filosofía, sí, ¿no? Cuando la frustración existencial aparece, digamos, ¿no? Como más visible. La frustración existencial puede ser, digamos, ¿no? Por la no realización plena en términos económicos, en términos sexuales, en términos, no sé, societales, digamos, ¿no? Hay muchos niveles de la frustración. ¿Por qué termina eso en odio? Bueno, porque hay una mala conducción, digámoslo así, o una gestión intencional, digamos, de las emociones a buscar alguna suerte de revancha, digamos, ¿no? Algún elemento que esté obturando justamente la realización en cualquiera de esos tres ámbitos. Hay un culpable, hay algo que culpar, digamos, ¿no? Y digo, por ejemplo, pensemos en la Alemania nazi, digamos, ¿no? La culpa de la no realización plena, digamos, ¿no? De lo que supuestamente tenía asignado la nación aria, digamos, ¿no? Recayó en el judío, digamos, la judía, digamos, ¿no? En nuestro país, durante la última dictadura cívico-empresario-militar, la culpa, digamos, ¿no? De la no realización, digamos, de la no plenitud de la moral o de los valores morales que debe tener la Argentina, recayeron, digamos, ¿no? En grupos sindicales, en ciertos partidos políticos, en ciertos movimientos, digamos, sociales, digamos. Hoy, digamos, la frustración existencial que se manifiesta probablemente mayormente, creo, desde la fase económica, es decir, ¿por qué frustración? Porque se nos muestran modelos de éxito, digamos, ¿no? A los cuales el 99%, digamos, ¿no? De la población no va a acceder. Elon Musk, qué sé yo, Kardashian, que eso, todo lo que uno ve, digamos, todo lo que uno no se puede comprar, todo lo que uno, toda la vida, digamos, ¿no? Toda la experiencia vital que uno no va a tener, digamos, ¿no? Porque pertenece a ese 99%, genera, digamos, sistemas de frustración cada vez más densos, ¿no? Entonces los mecanismos... Que a su vez son alimentados por otros mostrándotelos, diciéndote, sí, claro. Mirá lo que te pasa. La paradoja es un poco, digamos, vos presentabas esto, digamos, ¿no? Como creo que decías como el odio como combustible de la sociabilidad. Bueno, en realidad no hay forma, digamos, ¿no? Porque uno es flamígero del otro, digamos, ¿no? El odio diluye necesariamente y por principio los vínculos. El odio es un sistema, digamos, de ruptura de los vínculos. El odio es una emoción que destruye, que no construye. No hay sociabilidad posible en el odio, no hay sociedad posible en el odio, no hay sociedad posible, digamos, cuando alguien odia a alguien tanto como para permitir o posibilitar o facilitar su eliminación física o su corrimiento total, ¿no? de un sistema social. Y Santiago, ¿por qué crees que se instala el odio? ¿Por qué se apela a ese sentimiento? Porque podría ser el disenso, por ejemplo, que parece que es una escala menor. Disentimos, pero no odiamos. Sí, creo que son como mecanismos extremos para encontrar cierta culpa, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hay algo que es culpable de que no podamos realizarnos bien, que es una sociedad muy machista, digamos, ¿no? Hay una sociedad muy machista, la culpa de no poder realizar, digamos, la plenitud, digamos, de lo macho, ¿no? ¿En qué recala? Y bueno, recala, digamos, en mujeres que quieren, digamos, copar el lugar que no les corresponde, o en homosexuales, digamos, que arruinan, digamos, la machidad, digámosle así, ¿no? Es decir, hay algo... Bauman, un sociólogo, ¿sí? Él le gusta inventar términos y él construye un término que se llama mixofobia, ¿no? Que sería la fobia a la mixtura, a la mixturación, digamos, ¿no? Sí, bueno, él decía, ya murió, decía, bueno, vivimos en sociedades, ¿no? Él pensaba en Polonia, pensaba en Europa, pensaba en Inglaterra, pensaba en Estados Unidos. Sí, son sociedades en las cuales, digamos, la mixturación parece cada vez más difícil porque se empiezan a generar núcleos de identidad cada vez más cerrados. Identidades sexuales, identidades políticas, identidades ideológicas que no trazan líneas, digamos, ¿no? de alianzas o líneas, digamos, de diálogo, justamente porque la imposibilidad de realizarse de cada una de estas identidades depende de tener a la otra como enemiga. Es decir, solo en tanto la otra esté ahí como mi enemiga, en tanto presuponga la eliminación de la otra, yo puedo existir. Y eso es insociable por definición, no hay sociabilidad posible.
creo que si hay, digamos, uno quisiera pensar por qué hoy parece haber más odio, ¿no? Sí, bueno, creo que tiene que ver con el nivel de frustración existencial que tenemos, digamos, ¿no? Es decir, y cuando digo frustración existencial, la posibilidad de materializar la vida, es decir, de reproducir materialmente nuestra vida, dirían algunos economistas políticos. Reproducir materialmente nuestra vida tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con desarrollar nuestros planes. ¿Qué vemos en el mundo cuando vemos lo que pasa? Y vemos que el planeta, digámoslo en términos ecológicos, está hecho pedazos, vemos, digamos, guerras, vemos pandemias, vemos avance que eso de las fronteras agrícolas sobre los bosques, vemos contaminación, vemos empobrecimiento, ¿no? ¿Y qué hacemos con todo eso? Que no estamos preparados para pensar, digo, por ahí, no se generan las condiciones para prepararnos como sociedad para pensar en soluciones a eso y no buscar culpables a eso, ¿no? A mí me resulta, sin dar nombres, porque lo peor que podemos hacer es personalizar, identificar a actores de esta sociedad en el momento que alimentan esta cuestión. Pero sí escuché a algunos periodistas justificar, decir, no, pero en la intimidad es bárbaro determinado dirigente político. Ese discurso que tiene de odio es solamente para aprovecharlo política y coyunturalmente. Bueno, entonces no es bárbaro, porque no es bárbaro como excepcional, es bárbaro como una persona que, si él en su faz personal es de otra manera y sobreactúa el odio porque le conviene electoralmente... ¿Está hablando de Milei? No necesariamente, porque hay muchos. Me parece que el atajo fácil es ir por Milei, pero hay muchísimos, ¿eh? Sí, claro. Sí, que lo están potenciando, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, porque en los hechos pasa eso, hay gente que lo advierte a esto, vamos por ahí. Si hay odio, alimentémoslo, que nos conviene. Hay en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, lamentablemente, una idea además de que eso les rinde y les da plata alimentar esos discursos. Entonces, como hoy la lógica de los medios es más económica que periodística y tantas otras cuestiones, entonces están permanentemente machacando sobre eso. Y bueno, la cuestión está en que uno pueda por ahí buscar otra opción. En este momento nosotros estamos hablando sin interrumpirnos, estamos escuchando al otro. Vos ponés canales de televisión de Buenos Aires, los canales porteños, no hay este ambiente que tenemos nosotros acá. Habitualmente es todo grito y encimar, y yo tengo la palabra, es más importante lo que yo estoy diciendo que lo que vos estás diciendo o lo que pretendes decir. Bueno, acá tenemos esta posibilidad de conversar entre nosotros y escucharnos y respetarnos, pero no es casi una excepción esto que estamos en este momento acá los cuatro viviendo, con los compañeros atrás que también están escuchando. Esta tolerancia que nosotros tenemos, este respeto, no es la norma. Y hay una situación que viene hace mucho tiempo, como decía, donde hay una cuestión de destruir al otro. Y yo hablo de los medios, que es donde uno se maneja desde hace ya muchos años. Y yo a veces miro azorada, apago la tele, termino apagando la tele y termino desconectándome un poco porque es demasiado. Todo el odio que uno ve que se trasluce no solamente en las palabras, en los gestos, en las miradas, en el discurso político de los dirigentes que se han subido a esto y no se pueden bajar y no se quieren bajar, y que son los que más hoy en día, según las encuestas, tienen preferencia entre un porcentaje alto de la población. Nosotros no nos olvidemos nunca de dónde venimos. Santiago hablaba de la última dictadura. Nosotros somos un país que hemos tenido mucha dictadura, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha eliminación del otro por pensar distinto. Y eso en algún momento nos iba a empezar a hacer mella en la forma de ser de los argentinos. Y de hecho hay una población una parte de la población que tiene eso, y es más, se enorgullece de ser así. Y yo creo que tendrán que pasar todavía a lo mejor un par de generaciones más para que los chicos que está educando Belén puedan tener otra forma de ser, de actuar y de relacionarse con el otro y con el mundo,
porque todavía tenemos muchos resabios de todo lo que ha sido esa eliminación del otro. No nos olvidemos que estamos en el país donde hace unos meses, se va a cumplir un año dentro de un tiempo, intentaron eliminar a la persona que ejerce la vicepresidencia de la Nación. Creíamos que eso ya estaba, ya había pasado. Y sin embargo le pusieron un revólver en la cara. Y hay gente que dice, era una pistola de agua. Ja, 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 ja. Estaba todo armado. Estaba todo armado, con autoatentado. Más pruebas de lo que hay, imposible, ¿no? Hablaba Vanessa, Ana, respecto de esta idea de que son esas generaciones las que van a cambiar este estado de beligerancia en el que nos encontramos. ¿Usted cree que sí? ¿O se encuentra también con obstáculos? Porque esos chicos tienen padres. Ustedes están 4 horas con ellos, 5 horas, a lo sumo, un poquito más. Sí. Pero después la principal educación está en la casa. Y en la casa pasa esto que estamos describiendo, o en la mayoría, o en buena parte, no sé establecer en qué términos, pero ¿siente eso que es la educación el lugar donde puede venir el cambio? Sí. Será porque me toca esto, ¿no? Y uno lo hace desde los propios valores, ¿no es cierto? Desde el educar, desde el valor del compromiso, la responsabilidad, el amor a la vida, el poderse mirar al otro, el escucharse. Donde nosotros tenemos un lema que trabajamos este año con nuestra comunidad de docentes y después para poder seguirlo trabajando con nuestras familias, que es comunicar es encuentro. Donde la comunicación también después empezó a tener muchos vuelcos después de lo que fue el 2020, ¿no es cierto? ¿Cómo empezábamos todo esto? ¿Cómo volvíamos a la pospandemia? ¿Cómo volvíamos a una escuela con estos valores? ¿Cómo nos encontrábamos? ¿Cómo encontrábamos las familias? Y usted habló de familia y sí, también es importante la contención de nuestra familia, de crear acuerdos. Podemos enojarnos, podemos discutir, pero siempre volviendo a acordar porque no estoy ni más ni menos trabajando en lo que a mí me respecta, en un centro educativo donde estoy trabajando con una personita que nos concierne los dos. Es su hijo, pero nosotros estamos formando y tenemos muchas cosas importantes en la educación. Una ley de educación sexual integral que nos permite trabajar todo esta personita que queremos desarrollarnos, ¿cierto? Y brindarle todas las herramientas posibles para que pueda construir en su aprendizaje y tener buenos logros. Y nos suceden a diario situaciones, pero bueno, sentarnos a charlar, es como ella decía, sentarnos, escuchar qué me quiere decir el otro y qué le voy a devolver. Quizás no es la solución, pero sí vamos a nuevo construir en acuerdo juntos. Sí, utilizó un verbo que es infrecuente hoy en la Argentina, acordar. No nos podemos poner de acuerdo con nada. Y hoy se está haciendo indispensable. Estamos atrapados en un nudo en nuestra sociedad por esa cuestión. El verbo acordar no existe como manera de conjugarse. Y cuando alguien intenta, no, yo con vos no. Es que, perdón, aprovecho ahí. Sí. Creo que justo, digamos, el punto que yo me quería referir, digamos, hay que trazar una diferencia, Vanessa lo decía bien, entre tal vez dos tipos de discurso, ¿no? O dos emociones, digámoslo así. El odio y la bronca, ¿no? El discurso del odio es el discurso que no argumenta, decía ella. Claro, digamos, no hay argumento, tiene una cadena, digamos, una mecha corta, digamos, ¿no? En la enunciación, cuando uno pide. Que generalmente está relacionado con el insulto, ¿no? Porque cuando no hay argumento te insulta. Exacto, con el insulto, con intentar bajarle el precio en función de ciertos prejuicios que hay sobre la persona, sobre la ideología o sobre lo que fuere, digamos, ¿no? Pero la cadena de argumentación es muy fina, es muy corta y hay como un salto de fe. Decir, bueno, odia porque esto, porque yo lo digo, odia porque esta es la verdad, digamos, ¿no? Hay como un salto de fe al discurso de odio, digamos, ¿no? Como si la verdad la tuviera, digamos, la persona que enuncia ese discurso. Es fanatismo. El fanatismo, básicamente es eso, ¿no? Después está la bronca. La bronca es una emoción también humana, muy lógica, digamos, ¿no? Y que sí, en todo caso, yo creo que es
una emoción revolucionaria en el buen sentido. A mí me da bronca la pobreza, a mí me da bronca lo que hicieron los militares, digamos, en la dictadura, pero eso no significa que yo lo traduzca en odio. Me da bronca, digamos, ¿no? La violación de los derechos humanos. Eso me da bronca y me motiva, digamos, a generar, a desplegar la cadena de argumentación para evitar eso. Eso es lo que decía Kant, digamos, ¿no? Kant decía, bueno, si uno quiere, y lo que hacen las escuelas, digamos, ¿no? Si uno quiere, digamos, pensar lo público, pensar lo que nos afecta, digamos, ¿no? Como sujetos de lo público, uno tiene que hacer un uso público de la razón, decía Kant, ¿no? Es decir, bueno, pongamos sobre la mesa, ¿no? Aquello que participa de lo público, que es, bueno, una escuela, un medio de comunicación, una universidad, ¿no? Una red social, son instancias que participan en lo público porque construyen esa sociabilidad que vos decías. Bueno, que esos ámbitos, digamos, sean ámbitos donde se pueden explicitar los argumentos que los recorren. A ver, que vengan esas personas, esos fundamentalistas, digamos, ¿no? De ciertas ideologías del odio, y que expongan sus argumentos, digamos, ¿no? En ese uso público de la razón. A ver, ¿hasta dónde convencen? ¿Hasta dónde convencen que no sean con esa emocionalidad vaga, vacía y violenta, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde puede? Y digo, y por el otro lado, las escuelas, los medios de comunicación, las universidades, las redes, tienen que ser actores en donde se ponga un límite, digamos, no diga, no, eso no es un argumento. Eso es pura violencia, eso genera una simetría, eso genera, digamos, ¿no? una vocación, digamos, ¿no? De eliminación del otro discurso. Usar públicamente la razón tiene que ser esto, poner sobre la mesa los argumentos que afectan la sociabilidad que tenés vos, que tienen los chicos que van a la escuela, que tengo yo, que tenemos todos y todas. Bueno, a vos te gusta preguntar, Vanessa, así que... No, quería sí, decir sí. que notable que estemos casi sorprendidos, ¿no? De que una docente y una víctima, porque Pamela es la hija de la persona asesinada, y ella también es una víctima, lo mismo que sus hermanos. Y que nos llama la atención que hayan hablado con templanza, con equilibrio, sin gritar. Sin señalamiento. Sin ¿no? señalamiento, sin decir... Yo digo, lo hablábamos previamente, cuando a una persona le pasa una tragedia como esta, cada cual reacciona como puede, sí. ¿no? Yo he visto todas las reacciones Pero por posibles. eso es tan intrascendente lo del colegio. Pero claro, sí, claro. Porque tiene distancia. Están conmovidos Mucho por el episodio. Además, Sí, en la forma en que ayer se dirigieron, primero ante los chicos también con mucho respeto, haciendo un silencio sentido, porque se notaba en ese ambiente, yo no estaba en el lugar, había una energía ahí de querer acompañar a la seño. Y eso quizás es más frecuente de lo que uno cree. Bueno, no es tan frecuente que ocurra un episodio que en el colegio se referencia de un hecho familiar, ¿no? Machacar sobre todo lo que es lo malo y el odio y lo negativo. Y a lo mejor tenemos más ejemplos como lo de la escuela y lo de las docentes, pero no se hace público. Yo creo que hay una porción importante de esta sociedad que somos buenas personas, que tenemos una vida donde no buscamos hacerle daño al otro, y donde somos honestos, somos sensibles, pero eso no vende en absoluto, y entonces no se ve, no se visualiza. Por eso ayer llamó tanto la atención, pero yo espero, en realidad es un deseo, que a nosotros nos llamó la atención. Sí, yo espero que lo que pasó ayer sea más normal de lo que ¿Y fue parece. natural o necesitó convencer para hacerlo? Porque también está eso, porque a veces está la voluntad del que tiene el poder, porque lo digo en el buen sentido del poder, porque no es una mala palabra poder, no es una mala palabra, de convencer, porque... Los que tenemos la posibilidad de estar trabajando en actividades públicas, tenemos que tener una responsabilidad adicional, ¿no? Que lo que uno hace se potencia. Y si uno promueve buenos valores, los puede potenciar. Usted tiene un rol clave, es la directora del colegio. Podría haber, del nivel primario, podría haber hecho exactamente lo contrario. No, salgamos a una marcha a protestar pidiendo seguridad. No, hagamos un abrazo y pidamos que advirtamos el problema de la inseguridad, porque nadie lo está ocultando. Y fue muy clara, en las cosas que dijo ayer sobre la seguridad. Usted dijo que tenían miedo, por ejemplo, y no es fácil admitir eso públicamente, decir que tiene miedo. Y habló además de la inacción de la política, de quien tiene que tomar decisiones. Usted dijo que no se está viendo, si se toman decisiones, no se están viendo, eso dijo usted.
Sí, lo sigue obviamente. sosteniendo. Y porque ese obviamente ya es mi mirada personal como ciudadano, el cual me toca transitar, donde vive mi familia, donde tengo hijos que se mueven por la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ante esta situación y como ciudadano común, yo creo que hablamos con la señora del barrio, tenemos los teléfonos de toda la gente del barrio, porque no nos pasaba esto. Entonces, tenemos que cuidarnos. Y una forma de cuidarnos, me acerco a mi vecino, le pregunto cómo está. Entonces, ahí también construyo otra sociedad que quiero. Después, como ella dice, a lo mejor no vende, tampoco me interesa, digo, pero quiero, y bueno, ¿cómo lo voy volcando? Porque como recién decías, siempre hay ojitos mirando, ojitos que algún día van a ser mayores y que uno debe confiar que vamos a cambiar en algunas situaciones, que esto va a pasar, que va a ser un trago amargo, muy feo, porque no fue solamente un arrebato, fue un arrebato de la vida, de una vida que le tocó a esta familia, pero nos puede tocar a cualquiera. Y este valor de la vida donde fuimos formados por el amor, entonces volvamos de nuevo a construir. En vez de destruir, construyamos. No es fácil. Sí. Usted me va a decir, ay, qué linda. No es fácil, pero se trabaja a diario. Pero con un pequeño y es posible. Con un pequeño gesto. Es posible y se puede hacer. Trabajando, él habla mucho de las emociones. Y hoy sabemos que para formar no podemos dejar afuera las emociones, porque hoy el aprendizaje va de la mano de las emociones. Y a los niños, nosotros estamos formándolos en poder gestionar, porque no está mal, como él dice, tener bronca. No está mal enojarme y pegar un golpe sobre la mesa. No está mal si esto después se va a acordar, se va a construir y vamos a seguir por otro camino. Pero tengo que también dar las herramientas a estas personitas para que puedan gestionar esa bronca, el dolor, cómo transformo todo este dolor para que sea receptado, cómo sale mi empatía después del dolor. ¿Cómo los vio los chicos? ¿Estaban asustados? ¿Cómo estaban? Estaban angustiados, pensando en su sueño, ¿no es cierto? La primera instancia fue esa, ¿no es cierto? La instancia. Después cuando la seño pudo entrar al colegio y los abrazó, y ella misma dice, de acá me voy con el abrazo más bello que tuve en todos estos días, ¿no es cierto? Porque la devolución de lo que uno da, en algún momento cuando lo necesita se vuelve. Entonces, el poder abrazarla, no solamente su grado, vinieron todos los otros que ella ya los había tenido como alumnos y estaban en los grados más altos, estaban en el secundario también. Entonces, el poder abrazar, el poder ver, también nos ayuda a poder construir y a acompañar en un dolor tan fuerte, que no se transforme en esto que no queremos, ¿no es cierto? En querer decir, bueno, mañana busco algo para ver cómo me defiendo, ¿no? Y yo creo que tenemos que construir de otro aspecto. Bueno, hoy las señales que da mayoritariamente la sociedad, lo hablábamos esta mañana con Vanessa en la radio, es que para terminar con el canibalismo hay que comerse a los caníbales, ¿no? Y eso me parece que alimenta la lógica, ¿no? Y no hay nadie que... Eso es echar combustible, y claro, volviendo al tema de inicio. Exactamente, sí. Echar combustible. Pero y no hay nadie que alimente una lógica distinta, por eso es que no digo que sea el único caso, es una excepción, por lo menos en el discurso imperante, esta determinación del establecimiento educacional. En un contexto muy complejo, para que un discurso que es resistido logre permear. Santiago, esto a veces pareciera que es una gota en el océano decir esto, ¿no? Sí, yo creo que habría que pensar, digamos, qué es lo que construye eso que vos llamaste como discurso imperante, digamos, ¿no? Bueno, lo imperante, digamos, no es algo devenido, digamos, de la naturaleza, digamos, ¿no? Sino que es una construcción humana. ¿Qué es lo que impera, digamos, en esos discursos? ¿Cuál es el deseo de ese discurso del odio? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué digo esto? ¿No? Vos nombraste el poder. Bueno, el poder no es homogéneo en la sociedad, digamos, ¿no? Sino que hay distintos ámbitos o fuerzas o lógicas que tienen más poder que otras, digamos, en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está construida en base, digamos, a ciertas lógicas de poder que empujan nuestra sociabilidad a ciertas cosas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, el patriarcado es una lógica, ¿no?, que empuja a nuestra sociedad a que, por ejemplo, por igual trabajo, digamos, ¿no?, a ella probablemente le paguen menos que a mí.
¿no? Esa es una lógica, ¿no? Tenemos una lógica, digamos, de capital, digamos, vivimos en un sistema de capital. La lógica del capitalismo indica, digamos, ¿no?, que a ciertos sujetos se le va a extraer, digamos, más riqueza que a otros y otros van a disfrutar del fruto del trabajo de otros más que quienes trabajan. Eso es parte de una lógica. Y esas lógicas, digo, provocan sociedades y generan movimientos sociales en uno u en otro sentido. ¿Y por qué digo todo esto? Digo, bueno, si el reparto del poder no es homogéneo en nuestras sociedades, ¿sí?, tendremos que pensar, bueno, ¿dónde hay núcleos de poder y qué responsabilidad tienen sobre lo que pasa en nuestra sociedad? Yo escuché hace un rato, Vanessa nombraba, digamos, a esta persona que habla todo el tiempo de la casta política, sí, casta política como si fuera, digamos, el eje del mal, ¿no? Bueno, la sociabilidad, digamos, ¿no?, o la frustración a nivel social existencial que tenemos en nuestro tiempo excede por mucho a la casta política, ¿no? Es como, yo cuando escucho el discurso de esa persona digo, bueno, es como que nos pone esta copa enfrente, digamos, ¿no?, para no ver el decorado de atrás, es como el árbol que tapa el bosque. Hay otras lógicas que conducen nuestras sociedades y que instan esa sociabilidad del odio. No es el mismo poder que tiene, digamos, ¿no?, una empresa, un multimedio, por ejemplo, de comunicación, que lo que tiene la profesora, digamos, en su colegio. No es el mismo poder el que tiene el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que el que tengo yo, digamos, ¿no?, cuando voy al almacén. Bueno, se puede hacer una jerarquía de poder y se puede pedir a esa jerarquía, digamos, ¿no?, que se haga responsable de los discursos que emite. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que decir, bueno, los medios de comunicación, ¿sí?, también tienen que hacerse responsables de esto que nombraba recién la compañía, de cuando fogonean esos discursos de odio y los aplauden, los felicitan y le ponen cosas, digamos, ¿no?, a quien habla desde el odio para que rompa en escena porque es gracioso. Se tiene que hacer cargo. Hay una responsabilidad mayor en ese medio de comunicación, ¿sí?, que la que tiene cualquier vecino o vecina en la construcción de un discurso de odio. Hay una responsabilidad mayor en quienes construyen las redes sociales y la sociabilidad del odio que hay en las redes sociales, ¿sí?, que la que tiene el usuario. También nos tenemos que hacer responsables como ciudadanos de las cosas que decimos, del poder que tienen las palabras, ¿no? Sí. Que es más o menos lo que estás también planteando, Santiago, en el sentido de que hoy en día cualquiera dice cualquier cosa, en WhatsApp, en los grupos, en el Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales que tenemos hoy en día, todas las posibilidades tecnológicas para supuestamente comunicarnos con los demás y terminamos insultándonos, tratándonos mal y haciendo un uso... una pena, ¿no? No poder usar mejor lo que tenemos. Yo iba a ir a ese lugar porque pensaba cuando la escuchaba a Ana respecto de... ha estado en agenda durante mucho tiempo en los medios de comunicación el bullying entre los chicos. Y nos vemos como sorpresa nosotros. Pero ¿y cómo no va a haber bullying entre los chicos si los adultos nos estamos todo el tiempo y si cuando odiando? Hay un video de dos chicas que se están agarrando de los pelos en la calle, se pasa una y otra 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 vez en un modo infinito. Y es un espectáculo. Pero es un espectáculo adentro de un medio de comunicación, un canal como puede ser esto o cualquier otro. Ese video, ni hablar de las redes también, que uno tiene la oportunidad. Y parece que... Pero las redes no son lo mismo. Los medios de comunicación tenemos otra responsabilidad. Bueno, por eso te decía yo lo de que como ciudadanía tenemos también que nosotros hacernos responsables de las cosas que decimos, que hacemos, utilizando esos recursos que nos brinda hoy en día la tecnología. Si lo usamos solamente para vomitar bronca, odio y estar insultando, hay términos que se pusieron de moda en los últimos años, que lacras, por ejemplo, la palabra lacras. Es horrible denominar al otro como lacra. Permanentemente. Lacra humana. Rata inmunda. Y bueno, ni hablar de que hay que salir a matar a los que uno no está de acuerdo. Horrible. ¿Cómo ustedes ven entre los chicos también un odio entre pares? No. Es decir, bueno, son y si hay, no sé, yo no lo diría odio, pero sí hay algún indicio que hace que nos llame la atención, enseguida vamos accionando, porque hay que hacerles saber que con algún tipo de actitud tengo una consecuencia. Y hoy es una consecuencia en el marco de los adultos, la escuela de los niños, la consecuencia es mínima, si se quiere,
¿no es cierto? Pero que a ellos les va formando y los va forjando, porque algún día la consecuencia va a ser social de mi accionar, ¿no es cierto? Entonces, se trabaja mucho y creo que en todas las escuelas, porque tengo relaciones con muchas directoras de los colegios de Río Cuarto, amigas de años, donde nos sentamos por ahí a charlar o nos llamamos por teléfono por alguna situación específica, ¿no es cierto? Y sabemos que la luchamos a diario. Esto es a la diaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay veces, como toda ser humano que vive en un contexto dentro de su familia, y no siempre me presento de la misma manera en nuestra escuela, ¿no es cierto? Entonces puedo venir enojado, puedo actuar de tal manera, pero tratamos de buscar con el equipo de docentes responsables esos pequeños indicios que nos pueden llevar ¿Están atentos a eso? Estamos atentos y tratamos, a lo mejor no nos sale como deseáramos, pero hay un equipo donde se habla, donde se charla, se incluye a la familia, no podemos dejar afuera a la familia, porque estos indicios hasta muchas veces a ellos los sorprende, porque no fue dentro del seno de la familia tampoco. Entonces, ¿qué es lo que están mirando? Empezamos a mirar todas estas cuestiones que hoy ellos quedan totalmente desnudos a un teléfono sin las herramientas de poder discernir realmente qué es lo que estoy viendo. Entonces, los adultos, sigo insistiendo, somos los que damos estas herramientas para poder caminar y después terminar socialmente, ¿no es cierto? Bueno, tengo que ir terminando, pero quiero no dejar un mensaje descorazonador, sino todo lo contrario. ¿Hay maneras de salir de este estado de situación? El cómo hacerlo frente a un escenario en donde, bueno, la mayoría de las acciones públicas están instaladas de este lugar. ¿Cómo trabajar para ir cambiando de a poquito el lugar hacia donde estamos yendo? ¿Santiago? Yo creo que hay que pensar que detrás de todo odio hay una idea, ¿no? O sea, cuando se odia algo, si alguien odia algo tanto como para pensar, digamos, en su supresión, en definitiva hay una idea, ¿no?, de por qué debe ser suprimido, digamos, ¿no? Lo que uno tiene que intentar pensar, lo que tienen que asumir, creo, las instituciones, los medios, los lugares, digamos, donde, insisto, hay cierta responsabilidad, es revelar, intentar exponer, digamos, la naturaleza de esa idea. Es una ideología. Toda ideología de odio, todo discurso de odio esconde eso, una ideología. Entonces lo que tenemos que tratar, digamos, de hacer es exponer esa ideología. Cuando desaparece el objeto de odio, ¿con qué ideología te quedas? Cuando desaparece el objeto de odio, buscas uno nuevo. Claro, o sea, ese es el problema, digamos, ¿no? ¿Cómo canalizar? Porque la política es esto, la política es gestión del disenso, digámoslo así, ¿no? Bueno, ¿cómo evitar que el disenso se convierta en odio? Muchas de las formas políticas estas que impulsan hacia el odio, digamos, ¿no?, intentan cancelar la política misma, es decir, apropiarse justamente de la democracia, de la posibilidad de transformar realmente las cosas y que esto quede, digamos, ¿no?, en un bucle, en un loop, como se dice ahora, digamos, ¿no?, de odio a estos, los elimino, bueno, pues veo qué otra cosa hay para odiar, digamos, ¿no? Pero detrás de todo eso, insisto, hay una ideología. Siempre hay una idea, una respuesta que parece emocional como el odio, en realidad es una respuesta ideológica a algo, ¿no? Creo que la responsabilidad está, digamos, ¿no?, en revelar a qué ideología responde aquello que se está o que se dice que hay que odiar. Y exponerlo, digamos, en esto que decimos antes. Porque el odio esconde una verdadera ideología que lo sustenta. Sí, exacto, claro. Siempre. Los seres humanos vivimos en sistemas ideológicos todo el tiempo, nos guste o no. No es una mala palabra la ideología como no es una mala palabra el poder, ¿no? Vivimos todo el tiempo pisando ideologías, somos seres humanos, finitos, errantes, nos equivocamos, volvemos para atrás, nos corregimos, ¿no? El odio, el objeto de odio, es una respuesta ideológica, ¿no?, que cierta conducción de esas ideas le ha dado, ¿no?, a ciertos sujetos como para decirle, bueno, el problema tuyo es se resuelve si matamos a eso, ¿no? Entonces, aquello que tiene cierta responsabilidad social, un medio, una institución, quien fuere, digo, ¿no?, tiene la obligación de revelar la ideología. Sí. Y nosotros tenemos una obligación también, ¿no?, que estamos construyendo este discurso de no odiar a los que odian. Porque si no caemos en la misma lógica. No hay que votarlos directamente. Claro.
yo creo que tiene que volver un poco más la responsabilidad en los medios, que alguna vez la hemos... ¿Te acuerdas la época que acá recibíamos mensajes donde las personas llamaban por teléfono, una telefonista atendía y escribía lo que la persona le transmitía, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy cambió eso. Yo en mi casa, con el teléfono, con la computadora, escribo el mensaje y digo cualquier barbaridad. Bueno, hay que buscar un modus, una forma de que la gente se pueda expresar, porque también para eso estamos los medios. Bueno, Ana Belén lo encontró. Sí, por eso, claro. Por eso Yo me esperanzo en lo que ella ha estado diciendo a lo largo de esta hora y en lo que pasó ayer en el colegio, y a mí me da un poquito de alivio, porque realmente que el contexto está tan difícil, tan duro, y hay días que uno termina exhausto de tanta carga que hay en el sentido negativo, ¿no? Y no es bueno para una sociedad. Tiene que haber cauces, tiene que haber modos de poder salirse de esa lógica que, como dice Santiago, es un bucle, y no, hay que romper un poco eso. Usted hizo un gran aporte ayer. Sí, sí. Muchas gracias. Por eso le vamos a dejar. A mí tengo hijas grandes ya, ¿no? Que están en otras etapas de su educación, pero me daría mucho orgullo tener una directora que educa a mis hijos, bueno, como lo ha planteado usted en estos términos. ¿Usted tiene esperanzas de que vamos a salir de este momento? Sí, sí, totalmente. Creo que al trabajar con pequeños, al trabajar en la formación integral de niños, siempre tenemos esperanza. Y creo que, como ustedes dicen, hay muchos que no han tenido la posibilidad de mostrar o de que se vea a diario. Estas personas que transitan las calles con un guardapolvo, con un uniforme, que se paran a diario delante de niños, tenemos la gran esperanza de que una nueva generación viene, de que esto puede cambiarse, de que vamos a empatizar y en esta línea, ¿no es cierto?, de lograr mejores resultados sociales que tanto nos preocupan. Quizás no somos la gran solución, pero la educación es la solución para poder trabajar uno de los pilares, ¿no es cierto? Uno de los pilares. Hay que avisarle a los gobernadores. Sí, efectivamente, que están recortando los presupuestos educativos. Yo les agradezco a los tres que nos han ayudado a pensar este tema. Muy amables. Y a ustedes por estar allí. Mañana no vamos a estar porque hay fútbol. Se anticipa entonces la edición de El Noticiero. Jueves y viernes no vamos a estar porque es feriado, así que nos reencontramos el lunes. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.